Ministerio Rema y la Iglesia de Cristo Visión de Fe en El Salvador presentan Restaurados por la Fe y le invitan a escuchar el siguiente mensaje en la voz del Pastor Carlos Israel Berchés. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar un mensaje de fe, de esperanza, de un mensaje que prediqué hace poquito a unos pastores. Quiero compartirlo con ustedes. Y realmente se necesita fe para poder comprender algunas cosas que vienen a nuestra vida. Y ese es el problema cuando nosotros no acumulamos un poco de fe a través de la palabra. Siéntese, servidores, siéntese, gracias. Cuando no acumulamos no hacemos un bagaje de confianza en Dios, porque cuando vienen situaciones adversas a nuestra vida nos agarran de sorpresa y no sabemos cómo reaccionar. ¿Cuántos cristianos irán a quedarse a medio camino este año? ¿Cuántas personas claudicarán de su fe cuando vengan momentos difíciles, cuando vengan situaciones que no esperábamos? Yo creo que es necesario aprender algunas cosas que la palabra nos enseña, y el tema de esta noche es las crisis. Quiero hablarlo con respecto a nuestra vida espiritual, ya no solamente como una enseñanza, sino tampoco como un presagio, porque no quiero ser ave de mal agüero, pero sí quiero ser pragmático, sincero, franco, para poder entender estos misterios de la palabra. Si me hace el favor de ponerse de pie, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 12, verso 27, y vamos a estudiar este verso tan profundo, tan misterioso, tan desafiante, de lo que Jesús vivió esta larga y dolorosa noche cuando fue ya amenazado con matarlo. Dice en el verso 27, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Juan 12, 27, ahí lo tenemos en la pantalla. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Eso es lo que voy a decir, pregunta Jesús, y él mismo responde: pero para esto he llegado a esta hora, para esto que está sucediendo, para esto que está pasando en mi vida, para esto que estoy sufriendo, la amargura, el presagio de la muerte, de la cruz, de los clavos. Para esto he llegado a esta hora, Señor. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Te ruego sabiduría para exponerla, sabiduría en mis hermanos para asimilarla, y para rogar desde ya que nos ayudes cuando venga el momento de la prueba de la fe, cuando venga el momento, Señor, que no esperábamos, porque van a ser procesos para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra vida espiritual. Quizá van a ser momentos de llamadas de atención para que volvamos al camino, para que no abandonemos tus mandamientos, tus principios y tu palabra. Muchas gracias por este precioso rebaño que viene a escuchar palabra de fe, palabra de milagros, para enfrentar los retos de la vida. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, las crisis llegan sin avisar. Son situaciones que a veces nosotros ni siquiera están en nuestra agenda. Creo que ninguno de nosotros tiene en su agenda de este año: bueno, pues en febrero voy a pasar esta situación, en abril voy a vivir esto, voy a
a llorar en mayo. Creo que todos tenemos la expectativa de lo que normalmente se dice cada principio de año, ¿verdad? Un feliz año nuevo. Y entonces lógicamente esa frase se ha convertido como en un axioma de que este año, el año nuevo, va a ser feliz. Y no nos damos cuenta que en la Biblia no hay de ninguna manera un año feliz. Al contrario, hay advertencias de que van a haber momentos de dolor, de tristeza, de soledad, van a haber momentos de angustia. Y normalmente nosotros los pastores olvidamos enseñar y hablar de estas cosas porque realmente no son agradables para el alma. Y realmente también es bastante difícil hablar de estas cosas porque cómo explicar momentos tan difíciles en la vida que nos toca vivir. Es más fácil hablar de fe, de una fe de portentos, de maravillas, de milagros, incluso de la confesión positiva, que no tiene nada que ver con la fe. Hablamos a veces de motivaciones. Usted siga adelante, usted es un vencedor, usted es la victoria es suya, Cristo la ganó en la cruz, así que usted camine con la frente en alto, no se amilane ante las circunstancias del mundo. Pero la realidad de la vida es otra. Y eso es lo que nosotros muchas veces en la iglesia no platicamos, no profundizamos. Por eso es que cuando llegan las crisis nos agarran desprevenidos. Cuando menos esperamos, tocan la puerta de nuestra vida y nos hunden en un sentimiento de angustia y de incertidumbre. Hablar de esto, repito, pareciera como que es negar la fe, pero no. Precisamente para eso hay que guardar fe. Para eso hay que grabarnos la palabra. Es como los niños que van aprendiendo para el futuro en la vida cristiana, aprenden a través de los coros, para que cuando vengan al encuentro de Jesús en su vida ya adolescente, cuando tengan entendimiento de lo que es la salvación, ya no hay que enseñarles nada porque ya lo aprendieron. Hoy estaba estudiando un poco la escritura y me di cuenta que realmente nuestra juventud tiene miedo. La juventud de hoy tiene miedo, por eso es que invierten mucho tiempo en estudiar, en buscar metas profesionales, intelectuales. ¿Y cuál es el miedo? A no encajar en la sociedad que viene, a no encajar en el mercado laboral, a no encajar en los retos y desafíos de este siglo. Incluso los padres tienen miedo de que sus hijos se queden rezagados y que no puedan salir adelante en la sociedad que les va a tocar vivir o que les está tocando vivir. Por eso le ponen énfasis, estudiar. ¿Para qué? Para poder salir a la sociedad y encajar en los retos que se les van a presentar. ¿Cuál es el deseo? Que no te quedes atrás, que no te quedes desempleado. Porque mira, yo por ejemplo apenas saqué bachillerato y ya no hay trabajo para mí en ningún lugar, porque ahora quieren maestrías, quieren licenciaturas. Bueno, ya la licenciatura tampoco sirve, ahora quieren maestrías, quieren doctorados, quieren especializaciones. Yo no las tengo, mi hijo, te estudia. Entonces los padres mismos les transmiten a sus hijos el miedo al fracaso. Y la ironía es que no tienen miedo que se vayan al infierno. Esa es la ironía. Tienen miedo de que fracasen en el mundo laboral, en el mundo intelectual, pero no tienen miedo que fracasen en el mundo eterno. Y ese es el problema de las crisis. Que cuando venga la crisis y su hijo se vaya al mundo y su hijo no quiera nada con Cristo y su hijo no quiera nada con la vida espiritual, ahí viene el lloro y crujir de dientes. Porque lógicamente la misma palabra dice que el temor trae en sí su propio castigo. Esta generación tiene que ser enseñada
sí a estudiar, sí a graduarse, sí a alcanzar metas, pero no para hacerlos motivo de su sustento, sino que poner eso sobre la base de la fe. Porque ¿de qué va a servir, Henry, un doctor en ciencias económicas dentro de 10 años si no hay trabajo para él? ¿De qué va a servir, mi querido hermano, hermana o padre de familia, que su hijo tenga 2 o 3 maestrías y dentro de 10 años la inteligencia artificial lo va a arrinconar? ¿Ah? ¿Perdón? Lo va a desplazar. ¿Cuánto dinero invertir en esos estudios, en alcanzar esas metas, para que la inteligencia espiritual venga y en la empresa todo sea robotizado? Disculpe, ya tenemos suficiente. Sí, ya ni para barrer, porque ahora van a estar. Bueno, hace años yo trabajé en la purificación de aguas y ya se habían inventado los robots sumergibles. Yo los vendía, que se programan para que cierta hora el timer arrancara y empezara el robot a barrer la piscina por dentro. Ya no necesitaban el piscinero con aquella famosa manguera azul y el palo que uno vendía. Dejé de vender palos y mangueras porque entonces la gente ya quería su robot allá. Años después encontré que el robot ese lo hicieron para barrer alfombras y casas, y entonces en determinado momento el robot empieza a limpiar todo. Ahora, desplazó al servicio doméstico. Estaba viendo con mi esposa un artículo que realmente presagia cierto temor con Amazon. Alexa lo hace todo ahora. Enciende la estufa, enciende el horno, pone la música, da la dirección. Alexa, quiero tal cosa, y allá le aparece. Ahora, ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir entonces haberse preparado tanto si no tiene la fe? Si no creyó en Dios, si no aprendió, ahí va a venir la crisis. Cuando menos esperamos, las crisis tocan la puerta de nuestra vida y nos hunden en un sentimiento de angustia y de incertidumbre. Por ejemplo, hablemos de Abraham. Abraham, cuando Dios le pide que le sacrifique a Isaac, su hijo, es un anciano que tuvo a su hijo a los 100 años. Lo cuida como su mejor tesoro, porque aparte de eso, Dios le había dicho que a través de ese hijo le iba a levantar descendencia. Así que Abraham sueña con que un día Isaac se case y tenga hijos, y esos nietos rodeen al anciano y poder disfrutarlo él y Sara, y posiblemente hace planes para Isaac, cómo lo va a casar, con quién lo va a casar, cómo va a alcanzar metas, cómo prepararlo para que cumpla la promesa que Dios le había dado. Pero un día Dios se le aparece y le dice: mira, mátalo, sacrifícalo. Ahora, ¿qué pasaría en el corazón de este hombre? ¿Cómo enfrentó esa situación? Puedo vislumbrar un poquito. Como les repito, esto ya lo platiqué en una ocasión, pero aquí quiero darlo un poquito más profundo. Imaginarme a Abraham llegar a su tienda y Sara viene, abraza y besa a su hijo, y Abraham piensa en su mente: disfrútalo, mi amor, porque esta es la última noche que lo vas a tener. Pero no le dice nada. ¿Cómo decirle a su esposa: fíjate Sarita, que el Señor me pidió que matemos al niño? ¿Cómo decírselo? Lo que quiero enseñarle, o lo que quiero apelar a su imaginación, es: vea la tormenta que hay en el corazón de este hombre por lo que Dios le pidió. La tormenta emocional, espiritual, confusión. Dios me da un hijo y ahora me lo pide. ¿Cuál es el problema? ¿Será que va a ser un milagro? Claro, Dios lo puede resucitar, pero ¿será eso lo que Dios va a hacer? Hay unas preguntas dentro del corazón de Abraham que ni siquiera se atreve a hablarlo con Sara, y Sara jugando con su hijo, disfrutándolo, haciéndole su mejor comida, sin saber que esa noche Abraham no va a dormir, porque la Biblia dice que se levantó muy de mañana. Quiere decir, si me rijo al muy de mañana, estamos hablando entre 2 y 3 de la mañana. Mientras más rápido salgamos de la cama, mejor. Enalbardó sus asnos, llamó a 2 criados, agarró a su hijo y empieza a caminar.
Pero lo más interesante que puse aquí para este servicio es, veamos a Abraham 3 días caminando en silencio, no dijo ni una palabra, ni una oración, ni un clamor, nada, callado totalmente. Pero todos sabemos que nadie permanece callado totalmente. Hay diálogos internos, hay preguntas internas. ¿Será que Dios realmente me está pidiendo? ¿Sería yo? ¿Sería mi emoción? ¿Me inventé la voz? ¿Realmente fui yo? Y Abraham camina 3 días hacia el monte que Dios le iba a decir dónde, en el monte que yo te diré. Así que Abraham va con una incertidumbre terrible. Muchos de nosotros vamos a ir con una incertidumbre durante 12 meses, 54 semanas, 365 días. ¿Qué va a pasar en este caminar que nos espera? ¿Cómo irá a estar la salud? ¿Cómo irán a estar las finanzas, la casa, el matrimonio, la familia, los hijos? ¿Cómo irá a estar mis hijos en Guatemala? ¿Cómo irá a estar Lulú en Estados Unidos? ¿Cómo irán a estar los nietos? De repente una llamada por teléfono, acaban de ingresar a mi mami, la van a operar de emergencia. Abuelo, ¿será que usted nos ayuda con $2,000 de hospitalización? Así que la crisis nunca viene sola, abarca, absorbe energía, ataca a la familia, y ahí es en donde nosotros no prevemos nada de eso. No nos preparamos, no para las crisis, sino para la voluntad que Dios va a realizar en nosotros. Así que Abraham es un típico ejemplo. Las crisis no tienen explicación lógica. ¿Cómo explicar esta tormenta que está viviendo Abraham? En silencio, él solito. Sus criados van con él, lo ven caminar, su hijo lo mira, va caminando con papi, y en algún momento el hijo le pregunta: papá, ahí va la leña y el fuego, pero ¿y el sacrificio? ¿Cómo decirle tú eres, mi hijo? ¿Cómo decírselo? Porque ni él mismo quiere aceptarlo, y sin saberlo profetiza: el Señor proveerá. Pero es como una expresión, siento yo, es como una expresión de una brasa ardiendo. El Señor va a proveer, mi hijo, el Señor va a proveer. No se lo está diciendo a Isaac, se lo está diciendo a él. Solamente aquellos que hemos pasado crisis, no de esta magnitud, pero sí alguna crisis financiera, que llega a fin de mes y no se ha juntado lo de la casa, como hemos pasado con mi esposa. Hoy es 15, hoy es 15, hay que pagar la casa, muy bien. Son las 7 de la mañana y yo esperando que ella me diga si llegó. 9, 10 de la mañana, no me dice nada, porque ella en su misma crisis está esperando que Dios le diga: abre los sobres, abre los sobres. Pero mientras tanto, solito yo en mi oficina con un vacío en el estómago, porque como el pastor Berché le va a decir a la dueña: disculpe, no tengo para pagarle. Y ahí estamos los dos, cada quien por su lado, con su propia crisis, hasta que el Señor le dice: 2, 3 de la tarde, anda a abrir los sobres, porque cada sobre que usted bondadosamente nos ofrenda, nos diezma, todo se va juntando, hasta que el Señor le dice a mi esposa: hoy, no hagas censo antes, porque tu ojo va a matar, hoy. Y de repente mi esposa llega con un papel en el fajo de billetes. Gloria a Dios. Yo lo miro: gracias, Señor, gracias. Ya puedo echarme mi siesta tranquilo, ya puedo comer tranquilo sin que me den agruras. Esas son nuestras crisis. Abraham tiene su propia crisis. La crisis no tiene una explicación lógica. ¿Cómo explicar con lógica que Dios se tarda tanto para responder? ¿Cómo explicar que Dios aparentemente no está haciendo nada? Y mientras yo me estoy hundiendo en una crisis de fe, de identidad, ahí es en donde necesitamos el culto del martes. Tú vas a proveer, Señor, tú vas a proveer. Pero ahora examinemos con lo que vemos de Abraham. ¿A quién le estoy diciendo que va a proveer Dios?
A mí. Porque la fe viene por el oír. ¿Qué necesito yo oír? La palabra. ¿Qué palabra? Proveer. Yo necesito oír la palabra proveer. Y no hay nadie que me la diga. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decirla yo. ¿Se da cuenta? Como no hay nadie que me la predique como yo le estoy predicando a usted, mi esposa está sola en su oficina y yo estoy solo y yo me estoy dando la palabra. Pero tú vas a proveer, Señor, y mi oído lo oye. Tú vas a proveer y tú vas a proveer, y ahí estoy como que ese inflador de llanta. Tú vas a proveer, Señor. Tú no nos vas a dar avergonzados. Tú siempre eres fiel. Es que, Señor, si lo hiciste el mes pasado, también este mes, Señor. Gracias. Pero ¿a quién se lo estoy diciendo? No al Señor, a mí. Y ahí es en donde los que no escuchan esto y no aprenden de esto, cuando viene la crisis, entonces van al banco, van a la cuenta de ahorros, van con el prestamista, van a vender, van a empeñar cualquier cosa porque no tienen palabra de fe. Ahí es en donde usted tiene lo que hizo Abraham. Papi, ¿dónde está el sacrificio? El Señor va a proveer, mi hijo. Pero ¿a quién se lo dijo Abraham? A él. Él habló. Cuando él habla esa palabra, su oído lo oyó y su fe se robustece. Por eso fue que con toda confianza levantó el cuchillo. Con toda confianza amarró a su hijo. Porque la crisis de fe estaba siendo procesada en Abraham, no en Isaac. Isaac se está dejando llevar. Entonces las crisis no tienen una explicación lógica. Es por eso que cuando nos llegan nos sentimos tan solos en medio de ellas. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de sentir lo que usted está sintiendo en ese momento. Nadie. Ir al banco con un cheque, orándole a Dios: Señor, este cheque, yo declaro que este cheque tiene fondos. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Al banco, al Señor o a usted? A usted. A usted. Usted se está metiendo esa fe. Por eso es importante almacenar estas palabras, estos mensajes, para cuando venga la crisis. En esos momentos usted se está sintiendo totalmente solo. En un velorio, por ejemplo, es increíble que todos tratan de decir algo inteligente para consolar al doliente. Tratan de darle afecto, pero al cabo de pocas horas usted sigue con su dolor. Mientras todos se van, se olvidan a qué llegaron a ese lugar, para qué llegaron, qué fueron a hacer ahí. Algunos fueron a tomar café, a platicar. El pésame fue de 2 segundos, lo acompaña en su dolor. Todo el resto de la velada, 2-3 horas, fue plática, conversaciones, chistes, risas. Y cuando 2-3 de la mañana todos se van, ¿qué pasa? Ahí quedó la crisis. Quedó solo en aquel sofá, en aquella penumbra. La funeraria empieza a apagar luces y son las 2-3 de la mañana y usted solito con su crisis. Y todavía va a la caja y mira a su mami, a su papi, a su hijo, y lo ve tan dormido. Y entran los procesos de la muerte. La negación primero. No, va a despertar. Va a despertar. Es que se ve tan bien la negación. Después, 48 horas después, viene el dolor. 72 horas después viene la cólera. Y sin fe se hunde. Sin fe se hunde. Hay gente que después de perder a un ser querido ya no vuelve a la iglesia. Por esos 3 procesos. Negación, esperando un milagro. Es que el Señor puede resucitarlo. Y te toca el vidrio y siente que la persona está viva. Señor, tú puedes resucitarlo. Pero ¿a quién se lo está diciendo? ¿Al Señor o a usted? La persona. 24 horas después, cuando lo entierra, todavía puede haber un milagro. Todavía. 72 horas después, ¿por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me dejaste sin mi mamá, sin mi papá, sin mi hijo, sin mi abuelito que me crió? ¿Por qué te lo llevaste? Y el tercer punto, la cólera.
Dios no existe. Todo lo que me dijeron es mentira. La crisis lo hundió. La crisis le robó la belleza de la experiencia de seguir a pesar de. Así que no culpemos a esas personas cuando usted esté pasando una crisis y nadie lo visite. No se enoje cuando alguien no vaya a visitarlo al hospital. No pretenda esperar que la gente llene el vacío que solo la fe puede llenar. Hay personas a las que nosotros no hemos logrado ni pudimos visitar en algún momento por cualquier razón y se volvieron contra nosotros, porque entre comillas les fallamos. Y no que es el pastor, pues, y no que predica de amor, y no que tanto papi, y no que tanto mami. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vinieron? Sencillamente porque esa crisis estaba probando su confianza, su fe, su expresión. Pero no lo entendemos así. ¿Qué puedo llegar a hacer yo a un hospital con un enfermo que no es mi crisis? ¿Qué puedo hacer en ese momento? ¿Sabe qué puedo hacer? Y se lo digo sinceramente, a mentirle. Porque yo puedo llegar y decirle: no tenga pena, hermano, el Señor va a obrar un milagro, pero no lo estoy creyendo, porque está saliendo de aquí, es el protocolo. Voy a ungirlo con aceite en el nombre de Jesús, pero el dolor de muelas no es mío, Fernando. La infección no está en mi boca. Es que a veces nosotros nos queremos engañar, y ese dolor era tuyo nada más. Ni tu esposa podía sentir la magnitud, la intensidad de ese dolor. Y se supone que somos una sola carne. Un dolor como el que Fernando sufrió estas noches es un dolor tan terrible. Yo ya lo viví, pero no entiendo cómo él lo está viviendo en su propia densidad, porque cada cuerpo reacciona diferente. En una ocasión mi esposa en Guatemala le hicieron un tratamiento dental y pegaba gritos en la noche, pero unos gritos horribles. Pero yo solo la podía ver. El dolor era de ella, la crisis era de ella. ¿Y cómo pretendemos que alguien que está en el hospital yo sienta? La Biblia no dice que yo sienta el dolor del otro, lo que dice es que yo llore con el que llora. ¿Me estoy explicando? Tenemos que aprender de las crisis. Por eso quedaron estas historias de quienes estamos hablando, que fueron gigantes, bíblicamente hablando, pero que pasaron sus propias crisis, sus cosas tan profundas que despedazaron sus corazones. Vamos a ver más adelante. No culpemos a las personas, es Dios quien está tratando con nosotros. En otra ocasión, cuando yo ya estaba siendo tratado por Dios, cuando empezó mi tratamiento personal, íntimo y privado para venirnos al Salvador, caí no sé si fue la primera o la segunda vez que se me subió la presión a 220, que cualquiera enloquece. Es una situación horrible. Siente uno que se le parte la cabeza como que fuera sandía. Palpita, se escucha uno, bum, 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 bum. El cerebro, como estar a punto de reventar con la sangre, un derrame cerebral, un ataque al corazón. No es el corazón el que se oye, es el cerebro. Y es un dolor tan infernal que uno se tira al suelo y se pega la cabeza en el piso. Era mi crisis. Y mi esposa viéndome rebotar, y yo llorando, gritando. ¿Cómo explicar eso? Que una mujer que ama a ese hombre que se está rebotando en el suelo, agarrándose la cabeza y gimiendo. ¿Y por qué no llora, hermana? Disculpe. ¿Cómo voy a llorar por él si yo no sé la densidad de ese dolor?
Porque ella está en su propia crisis. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago con este hombre? Míralo. ¿Te das cuenta? Ahí es en donde viene, uno dice Malaya, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Malaya, hubiera aprendido la fe. Lástima que no fui. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Hasta después de un tiempo el Señor le dijo: llévalo al hospital. Llévalo al hospital. Pero yo viví eso. Y no, desde ahí no quiero que se repita un episodio de eso. No lo quiero. Eso definió mi vida espiritual, mi vida ministerial. Y yo no puedo culpar a mi esposa. ¿Y tú por qué no lloraste cuando yo estaba rebotando? ¿Cómo? Si ella estaba con su propia pregunta: ¿qué hago con esto? Mira esa piltrafa humana que está ahí. Piltrafa en el buen sentido de la palabra. Porque ¿en qué se convirtió Fernando esas noches? En una piltrafa. Lo que pasa es que nosotros piltrafa le decimos a alguien así, pero emocionalmente hablando es impotencia. Y eso pasó con Abraham. Se ve tan entero, se ve caminando, pero por dentro hay jirones de alma, hablándose él mismo. Entonces las crisis no vienen solas, mis queridos. Las crisis no vienen solas. Preguntémosle a Pablo. Veamos a Pablo en su crisis. Pablo está preso en Roma. Lucas está con él. Y aquí es en donde viene el por qué usted no puede culpar a nadie en un momento de crisis. Ahí está Pablo. Hay un frío terrible en la celda. Se siente solo. Se siente totalmente abandonado por sus amigos. Ahí está la lista de personas. Y le hace una carta a Timoteo: ven pronto, Timoteo, ven, porque Lucas está conmigo. Ahí está. Solo Lucas está conmigo. Ahí está el asunto. Solo su esposa está con usted. Solo el pajarito está con usted, pero no puede hacer nada, porque la crisis es de Pablo. Y cuando Pablo empieza a temblar, Lucas, como ven médico, ¿qué le dará? Una pastilla, un té de manzanilla. Pero Pablo no tiene frío corporal, tiene frío en el alma, porque está a punto de ser muerto. Está a punto de, como Jesús está a punto de ser ya sacrificado. Por eso él dijo: por lo demás yo ya estoy listo para ser entregado. Pero él lo escribió en un momento como de fe, pero ahora lo está viviendo. Y es donde le escribe a Timoteo: ven pronto, antes de que venga el invierno, porque si ahorita que no ha entrado el invierno, Timoteo, tengo frío en el alma, te imaginarás cuando ya no puedas transitar en el mar. Apúrate, Timoteo, tráeme los rollos. ¿Quién está para los rollos en ese momento? Pablo. Necesita leer para soportar esa presión del patíbulo que le espera. Tráeme los rollos. Y el capote que dejé en Troas, ¿que no tienes otro? Pues, ¿qué significaba para él aquel capote, aquella chumpa, aquel abrigo? Ahora quiero que con su imaginación vayamos a la celda y veamos a Lucas. ¿Qué está haciendo Lucas? A ver quién me dice. Nada. ¿Verdad que cuesta ver a Lucas? ¿Sabe qué está haciendo Lucas? Escribiendo. ¿Por qué le está escribiendo esto? Lucas era el biógrafo de Pablo. Lucas está escribiendo. Y Pablo entró en angustia y me dijo que le hiciera una carta a Timoteo pidiéndole esto. Y Pablo, hermano, solo ahí en la pared. ¿Cuánto tiempo va a tardar la carta en llegar a Éfeso, donde está Timoteo? Y Pablo está en Roma. Primero, buscar el barco. Segundo, que el barco llegara. Tercero, que se le lleguen a Timoteo. Luego, que Timoteo pase por Troas. Y luego que tome otro barco. Estamos hablando de 6-7 meses de crisis.
Y Lucas ve en silencio a Pablo, y ¿qué le puede decir? No le dice nada porque no está escrito. A veces Lucas, si usted lee bien el Evangelio de Lucas, a veces él usa el pronombre personal, y partimos y salimos y dijimos. Pero en otras ocasiones, y se fueron y dijeron y hablaron. Y aquí está hablando Lucas en tercera persona. Y Pablo dijo, y Pablo aquí. O sea, yo no dije nada. ¿Qué puede decir Lucas en este momento? Entonces tenemos que una crisis, hay dos personas, pero el otro no puede hacer nada por el otro. ¿Qué va a hacer alguien por usted? Como lo que le pasó a mi esposa cuando le habló a la oficina de contabilidad: ángeles, vayan y confundan esa computadora, vean qué hacen. ¿A quién estaba hablando mi esposa? A ella, a los ángeles y a ella. Por la fe. Yo veo que los ángeles van, sí, pero me lo estoy diciendo yo. ¿Y qué tal si vemos a David caminando angustiado por el muro de la ciudad, esperando noticias de su hijo Absalón cuando se le sublevó, y Joab lo fue a buscar con soldados? ¿Cuál fue la última frase que le dijo David a Joab? No me lo vayan a matar. ¿Se recuerda? David, Absalón te quiere quitar el trono, vamos a irlo a buscar. Sí, pero por favor no me lo maten. En esa escena hay una crisis terrible, ver a David lleno de soldados, pero en una soledad espantosa, caminando, desesperado. A ver en qué momento aparece un mensajero para decirle que Absalón está sin novedad, que aplacaron la sublevación, que aplacaron el golpe de estado, pero que Absalón está bien. Y por allá viene corriendo uno, y el vigía le dice: David, ahí viene alguien corriendo, este trae buenas noticias. Pregunta: ¿traía buenas noticias, Henry? No, habían matado a Absalón. ¿Se da cuenta? Y en ese momento que llega el mensajero y le dice: como tus enemigos que sea Absalón. Ah, entendió, me lo mataron. Hazte a un lado, le dijo. Ya estaba sentenciado a muerte. Pero ahora, ¿qué pasa con David? ¿Ha visto usted esa escena? Empieza a clamar desde lo profundo de su alma: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Dice que toda la ciudad lo escuchó: Absalón, hijo mío. Y en eso van llegando los soldados llenos de sangre, todos tasajeados por la pelea, por todo. Y Joab lo oye. ¿Y qué le dijo Joab? A ver quién se acuerda. ¿Qué te pasa, David? ¿Por qué estás llorando por ese malcriado? ¿No ves que el pueblo te está defendiendo, te está cuidando, y tú llorando por ese insolente? Sal y dile al pueblo que gracias por haber detenido la sublevación de Absalón. Ahora ayúdeme a imaginar. David se asoma al balcón real a dar gracias, con jirones de corazón, por su amado hijo Absalón. ¿Se da cuenta? Crisis. Ni Joab lo entendió. Y los soldados ahí, su guardia personal, sus pretorianos detrás de él, todos firmes, viendo a su rey deshecho en lágrimas. ¿Cómo espera usted que sus hijos entiendan sus lágrimas? Como decía mi mamá cuando entraba en crisis: muchachos, ayúdenme a orar. Sí, mamá, ahí jugando yo capirucho. Si la crisis no era nuestra, era de mi mamá. A ver de dónde sacaba. 11 de la mañana, no hay gas, no hay nada. Carlos, sí, mamá, rompa esa silla porque necesito tortear. Muy bien, y ahora en dónde nos sentamos, aunque sea en el suelo, pero van a comer. Crisis. ¿Me estoy explicando, hermano? Esto es fe. Fe a la enésima potencia. Fe
al nivel más alto de esta gente. Y lamento decirle que nosotros, como hijos de Dios, quizá no pasemos las crisis de Abraham, de David, pero vamos a tener las nuestras. Y como van a ser las nuestras, van a ser bien chiquitas, no tenga pena. ¿Ah? No, también van a ser grandes y espantosas. Y algo que me gusta, bueno, a mí me gusta todo esto, pero me apasiona el gran Moisés subiendo al monte solo, sin hijos, sin esposa, sin amigos, porque Dios le había dicho: sube al monte, vas a ver la tierra y ahí te me vas a morir. Y ahí vemos al anciano de 80, 90 años, porque él vivió 120, supongamos que tenga 90 años subiendo. Y Josué, que siempre andaba con él, le había preguntado: ¿te acompaño, Moisés? No, Josué, esta vez no, quédate aquí, me voy a reunir con Dios. Pero no era una reunión diplomática, no era una reunión como me habló mi esposa, que eso me abrió hoy todavía otro panorama. No era una reunión de información de la ley, no era una plática de sentarse en la piedra y: ¿qué tal, Señor? ¿Cómo estás? Pues bien, Moisés, ¿y tú qué? No, era una reunión de reunirse con él. Ahora la pregunta: ¿a quién se lo contó Moisés? Nadie. No hay registro de eso. ¿Con quién se quejó? Nadie. Mira, mi hermano Aarón, ven para acá. Sí, mira, fíjate, ora por mí porque el Señor dice que voy a morir. Ora para que yo esté limpio de pecado. No. ¿Qué le hubiera dicho a Aarón? ¿Cómo se te ocurre, hermano? Hombre, no subas, estás loco. El día que te toque te va a tocar aquí en la cama. No, Dios dijo: sube, mira la tierra y te mueres. No es tanto la escena, el volcán en erupción que lleva este hombre solito. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está la cusita con la que se casó después? ¿Dónde está Aarón? ¿Dónde están sus sobrinos? Nadie. Cuando el Señor lo llame a usted para que muera algo dentro de usted, nadie va a estar ahí. Que muera el televisor, que muera la cólera, que muera la ingratitud, que muera el rencor, la amargura, que muera esos recuerdos viejos del por qué nadie estuvo conmigo en la crisis. Ahora abra su mente y vea: usted ha estado pecando contra Dios, porque por no haber estado alguien ahí, usted ha rechazado el trato de Dios. Así que Moisés va subiendo solo a morir, y la Biblia dice que se sentó en una piedra y ahí murió, solo totalmente, habiendo guiado a casi 2 millones de personas en el momento de su crisis. De esos 2 millones no estuvo nadie, pero estuvo Dios, tanto que escondió su cuerpo para que nadie lo idolatrara. Y terminemos. Me falta uno. Jacob. Esta crisis sí es bonita. Jacob salió huyendo de su tierra, pasó por Betel, se encontró con Dios, llegó a la casa de Labán. 21 años trabajando, haciendo su familia, sus esposas, sus hijos, su ganado. Y en 21 años se le olvidó algo. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué se le olvidó? Se le olvidó las palabras de Saúl: te voy a matar, Jacob, por haberme quitado mi primogenitura, te voy a matar. Y su mamá le dijo: huye, porque este es capaz de matarte, ándate. Y entra en el tráfago de la vida, en su trabajo, saca su maestría, entra a la empresa, sube, baja, y aquí que allá, le dan su carro del año cada año, su salario aquí que allá, se le olvidó todo. Pero llegó un momento en que Dios le dijo: Jacob, tienes que regresar a tu tierra. Y Jacob va contento, ni se despide de Labán,
va con sus hijos, su familia, realizado totalmente. Alcancé mis metas, ya tengo cómo vivir el resto de mi vida, tengo ganado, tengo siervos, tengo mujeres, tengo todo. Con Raquel tengo un cachito de problemas, pero Dios me puede ayudar, así que vamos bien. Ya tengo hecha la vida, paz en la noche. Llega Jacob, llega un mensajero: Jacob, tu hermano viene con 400 hombres. ¿Qué pasó esa noche? La noche más larga de Jacob. Se acordó a matarme, y con 400 hombres, y mi gente no es guerrera, son pastores. ¿Qué hago? Y dice la Biblia que no pudo dormir esa noche. ¿Quién va a dormir con una noticia así? Ahora, ¿lo entendió Lea? No. Raquel, Bila, ni cuenta se dieron que el hombre se levantó calladita la boca, sin hacer bulla, se salió de la tienda y no se llevó su iPhone a ver ahí su Facebook, no, tampoco su tablet, ni una selfie. Está sentado, consumiéndose de miedo, consumiéndose, porque al otro lado del arroyo viene Esaú, que Esaú era experto en las flechas. Es con un flechazo me mata. ¿Y ahora qué hago? ¿Para qué tanto trabajar? ¿Para qué ahí viene el asunto? Si usted no prepara su vida, su familia, sus hijos para esas crisis, ¿de qué le va a servir todo ese conocimiento? ¿De qué le va a servir? Y en este momentito de esta historia, Jacob está hundido en una desesperanza, y se da el episodio de la pelea. No voy a entrar en eso. Quizá un día mi esposa les enseñe lo profundo de esta situación, pero estoy hablando de la incertidumbre de este hombre, de ese dolor interno. Ahora me acuerdo que este dijo que me iba a matar, y ahora que tengo todo hecho, viene este Saúl. Ahora, como hablaba con unos pastores, démosle vuelta al escenario y oigamos a Esaú. ¿Cómo venía Esaú? ¿Echando espuma? No, venía contento. Mañana voy a ver a mi hermano, al fin lo voy a poder abrazar después de 20 años. Muchachos, prepárense para que cuando me encuentre con mi hermano Jacob, que ya viene en camino hasta el otro lado, ahí hacen una fanfarria y toda la cosa. Regresemos al escenario de Jacob. ¿Cómo está Jacob? Hermano, está todo enlodado, todo despeinado, todo chuco. Otra vez tenemos en nuestra escena a otra piltrafa humana. ¿Ve cómo las cosas cambian de un momento a otro? Jacob no se imagina que el otro viene a abrazarlo por la amenaza que le había lanzado. Así que la crisis que usted va a vivir no es real espiritualmente, es real físicamente. Pero entonces el mensaje que nos enseña esto es que tiene dos escenarios, el suyo y el de Dios. Y ahí es en donde él merece un aplauso, un decirle: Señor, gracias, porque cuando yo pase en ese valle de sombra y de muerte, tú vas a estar ahí esperándome, tú estás ahí, Señor. Ahora, ¿por qué lo vamos a decir? Porque ya lo vimos con Abraham. Levanta el cuchillo: no, Abraham, no lo mates, ahí está el sacrificio, ahí estaba el cordero. Lo vimos con Moisés, ahí estaba el ángel cuidándolo. Y ahora lo vemos con Jacob, ahí vemos a Esaú hasta con una ametralladora de cohetes esperando ver a su hermano, pero el otro se está consumiendo de miedo. Es cuando tocan la puerta de la casa. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué andas por aquí? Es que vamos para la playa, pero fíjese que este pescado ya no nos cupo en la hielera, y como vamos para la Libertad y usted vive a 2 cuadras de la carretera,
¿será que se lo dejo a usted, hermana? Pero para guardarlo, porque su refri está vacía. Para guardarlo, no, hermana, para que se lo coman. Aleluya. No tiene otro por allí también. Dos escenarios, uno el suyo y el otro la persona que va en camino. Eso lo vivimos nosotros. Mi esposa a veces no va al súper, no porque no quiera ir, sino porque Dios le dice, no vayas. Muy bien, Señor, ¿y ahora qué? Y la refri apenas tiene un chilito verde para darle medio color entre blanco y verde y toda la cuestión. Pero cuando abro la hielera, que entra pesada, ahí va el desayuno, va el almuerzo, va la cena. Son dos escenarios en estas crisis. El problema es que cuando no oímos este tipo de mensaje los martes, cuando viene la crisis, ¿cuántos escenarios hay? Solo uno. Solo uno. Porque esta noche vamos a salir con la certeza, Señor, si Jacob pensó que su hermano iba a matarlo, cuando iba a abrazarlo y a besarlo, Señor, yo sé que tú vas a estar conmigo. Si a Abraham le diste el cordero, si a David, Señor, lo forzaste para que aceptara la muerte de su hijo, sí, Señor, para mí también hay solución. Así que, Señor, no me voy a mover, voy a llorar, voy a hacer lo que tú quieras, pero no voy a culpar ni al pastor, ni a la pastora, ni a mis hijos, ni a nadie, ni a los diáconos. Esta situación es entre tú y yo, Señor. ¿Sí o no? Y termino. ¿Y qué decir de Jesús? Que la noche que va a ser arrestado le dice a sus amigos, miren muchachos, ayúdenme a orar, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y qué pasó con sus cheros? No, diga conmigo, nos dormimos. Vamos al velorio de alguna hermanita, algún hermanito. Ajá. Llevamos el pésame para tranquilizar nuestra conciencia. Le llevamos pan, llevamos tamalitos, ¿sí? Se comen todo. ¿Y qué vamos a hacer a la casa? ¿A qué? A dormir. Y no que te acompaño en tu dolor. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, porque después ya no aguanto el hambre. ¿Qué hicieron los amigos de Jesús? Se durmieron. Y Jesús todavía, para darnos una buena lección, va la segunda vez y los vuelve a hallar dormidos. Va la tercera vez y se despiertan. ¿Ahora para qué? Muchas horas sigan durmiendo, porque ya viene el que me entrega. ¿Se da cuenta? Jesús, sin ayuda, cuando Él está clamando, derramando sangre en su sudor, sus amigos están durmiendo, lo dejaron solo. En las crisis, mis queridos, no hay ovaciones, no hay aplausos, no hay cámaras. Crisis que vivimos en nuestra juventud, en nuestra niñez, porque nadie estuvo ahí cuando alguien abusó de usted, porque nadie estuvo ahí cuando su mamá la sacaba a escobazo de debajo de la cama y usted sentía un pánico cuando su mamá la llamaba. ¿O qué tal la crisis que usted vivió a los 12, 13 años, que se enamoró por primera vez y el muchacho le resultó con la otra novia en el otro grado? ¿Qué pasó con esos pedazos de corazón que quedaron ahí? Porque a todos nos ha pasado. A todos. Usted pensó que era la única. Habla, Padre. ¿Quién estuvo ahí para decir, no, hombre, buscate otro chero, mira que él está chulo? No, usted solita me engañó, jugó con mis emociones. Y eso sigue todavía, años después, todavía se acuerda. ¿Sí o no? Y tal vez todavía guarda aquel papelito donde le puso ahí, eres la única, sí, o la única tonta que me creyó. Crisis. ¿Ha vivido usted alguna crisis, hermano? Ok. ¿Está enojado con alguien por su crisis? Seamos sinceros. Algunos sí. Algunos sí. Algunos sí, tristemente. Porque no entendimos que las crisis son para probar nuestra fidelidad y para conocer más de cerca a Dios.
Esta noche quizás sea una buena noche para meditar qué hemos hecho en los momentos de crisis y, quizá lo más importante, qué vamos a hacer este año cuando caminemos por ese desierto lleno de serpientes, de escorpiones, y los amigos no estén cuando más los necesitamos. ¿Sabe por qué la gente se va de las iglesias? Porque ponen su esperanza en los hombres, en los amigos, en los hermanos, en los pastores. Y en las crisis, ya lo vimos, cada una de estas personas, nadie estuvo con ellos, pero no dejaron a Dios. No lo dejaron, porque Dios